A las 4 de la madrugada, cuando el corazón de la ciudad apenas susurraba un latido quedo, una luz tenue se encendió en la pequeña cocina de un modesto piso en un viejo edificio de un tranquilo barrio periférico de Madrid. Era el hogar de Elena Vargas, una mujer cuyos hombros, encorvados por una vida de esfuerzo, cargaban con el peso de 70 años de fatiga. Su jornada comenzaba cuando la mayoría de la gente aún se encontraba sumida en el sueño más profundo. Aquel día, sin embargo, sus manos lentas y artríticas se movían con una emoción y un esmero distintos a los habituales. Era el día de la primera visita a su nieto, Mateo Montes, soldado de primera, la única razón de su existencia y su mayor alegría. Su querido nieto, destinado en la vanguardia más meridional de España, en una base que vigilaba las tensas aguas del estrecho de Gibraltar, un punto neurálgico donde Europa y África casi se tocan. El recuerdo del día de su partida estaba grabado a fuego en su memoria. Mateo, con el pelo extrañamente corto, rascándose la nuca con torpeza mientras le decía con una solemnidad casi infantil: «Abuela, volveré hecho un hombre de verdad», antes de cuadrarse en un saludo militar que le pareció tan tierno como admirable. Esa promesa valiente era la única fuerza que la sostenía en la soledad de su vejez. Su hijo Javier Montes era el jefe de Estado Mayor de la Defensa, el militar de más alto rango de las Fuerzas Armadas españolas. Las 4 estrellas sobre sus hombros eran el orgullo de la familia, pero para su madre, Elena, esos luceros parecían una galaxia inalcanzable que se interponía entre ellos. ¿Y si su nombre se viera manchado por su culpa? ¿Y si una sombra, por pequeña que fuera, se proyectara sobre su elevada posición? Por eso Elena había aprendido a tragarse todas las penas y amarguras del mundo en silencio. Viuda desde muy joven, había sacado adelante a su hijo con el sudor de su frente, regentando una pequeña casa de comidas. Ahora que su hijo volaba tan alto, ella solo podía observarlo desde tierra, con el corazón en un puño, temiendo cualquier tropiezo. Por eso su nieto Mateo era tan especial para ella. Él llenaba el vacío cotidiano que su hijo no podía colmar, un afecto profundo que no cambiaría por nada en el mundo. Criado en gran parte por su abuela debido a que sus padres trabajaban sin descanso, Mateo sentía una devoción particular por ella. Recordaba al niño que recorría con ella los puestos del mercado, aferrado a su mano arrugada, el niño que devoraba feliz 2 platos del guiso que ella preparaba. Y pensar que ese mismo niño empuñaba ahora un fusil para defender uno de los lugares más estratégicos del país. Un sentimiento de orgullo y congoja le oprimía el pecho. Elena comenzó a preparar con esmero unas carrilladas de cerdo ibérico, sumergiéndolas en agua fría para limpiarlas. Era el plato favorito de Mateo. «Abuela, tus carrilladas al vino tinto son las mejores del mundo», decía mientras dejaba el plato limpio. La imagen de su nieto sonriendo hizo que una leve sonrisa floreciera también en sus labios. Mientras la carne reposaba, preparó el sofrito que daría alma al guiso. Ajo, cebolla, pimiento y zanahoria, todo picado finamente. Luego el vino tinto, el laurel, el romero, la pimienta y su toque secreto de especias. No era una simple receta, era una oración. Una súplica para que su nieto, enfrentado a las corrientes impredecibles del estrecho, comiera este plato y sintiera el calor de su hogar, para que se mantuviera sano y salvo. Cuando las carrilladas comenzaron a cocerse a fuego lento en la olla, un aroma dulce y profundo inundó la pequeña cocina. A través de la ventana, la oscuridad empezaba a retroceder, y la ciudad despertaba de su letargo. Para que el guiso no se enfriara, Elena lo guardó cuidadosamente en una fiambrera térmica junto con un poco de arroz blanco recién hecho. Se puso su mejor ropa de salir, un vestido sencillo pero que guardaba con cariño, y se miró al espejo. «Mi niño va a decir que su abuela está más vieja», pensó con una mezcla de ternura y melancolía. Mientras se peinaba sus cabellos canos, rezó en silencio por el bienestar de su hijo y de su nieto. Ese esmero de madrugada no era solo comida para su nieto. Era el corazón de una madre que no quería ser una carga para su hijo, la promesa silenciosa de una anciana que sobrellevaba su soledad. Con ese tesoro entre los brazos, envuelto en un paño de cocina, salió silenciosamente de casa. El largo viaje hacia los vientos bravos de Cádiz acababa de comenzar. Elena Vargas se acomodó en su asiento del autobús que partía de la estación sur de Madrid, cortando el aire fresco de la madrugada con rumbo a Algeciras. Por la ventanilla, el paisaje urbano que se desperezaba pasaba velozmente como un gigante despertando. Su mente, sin embargo, ya volaba hacia el sur,
hacia ese punto donde el mar Mediterráneo se funde con el Atlántico, un lugar de una belleza tan intensa como la tensión que se respiraba en el aire, donde estaba su nieto Mateo. Cuando el autobús se incorporó a la autovía, los edificios grises de la capital dieron paso a los campos ocres de La Mancha y, más tarde, a los mares de olivos de Andalucía. Contemplando la paz de aquel paisaje, Elena se sumergió en los recuerdos. A Mateo siempre le habían fascinado los atardeceres. De niño, uno de sus placeres secretos era subir con ella a la azotea del edificio y ver cómo el cielo de Madrid se teñía de tonos rojos y anaranjados. «Abuela, ¿a dónde va el sol?», le preguntaba el pequeño Mateo, señalando el horizonte. Y ella le respondía con dulzura: «Va a descansar un ratito para volver mañana con más fuerza». Un día, con una seriedad impropia de su edad, Mateo declaró: «De mayor quiero ser como ese sol, abuela. Quiero arder con todas mis fuerzas para proteger a la gente que quiero. Quiero ser militar». La decisión de su nieto de seguir los pasos de su padre la llenó de orgullo, pero también de una punzada de dolor. Sabía mejor que nadie lo solitario y exigente que era ese camino. Pero ante la mirada firme de su nieto, no pudo hacer otra cosa que apoyarlo en silencio. El autobús continuó su ruta hacia el sur por la autovía. A medida que se acercaban a la costa, el paisaje cambiaba, volviéndose más abrupto y verde. Al cruzar el imponente puente sobre la bahía de Cádiz, Elena contempló la inmensidad del mar grisáceo y apretó con más fuerza la fiambrera que llevaba en el regazo. «Más allá de ese mar, en la línea más tensa, mi nieto está entregando su juventud», pensó. La mezcla de orgullo y ternura le anudó la garganta. Cuando llegó a la pequeña terminal de autobuses de Algeciras, el sol ya comenzaba a descender hacia el oeste. Habían sido casi 7 horas de viaje desde Madrid. Al bajar, el olor salobre y penetrante del mar la recibió. Pero el camino hasta la base militar aún era largo. El autobús local que se acercaba a la zona ya no circulaba a esas horas. Elena no dudó. Si podía ver a su nieto, caminar un poco más no era nada. Emprendió la marcha por la carretera de la costa, en silencio y con paso decidido. El camino era irregular y el implacable viento de levante se colaba por el cuello de su abrigo sin piedad. Las rodillas le dolían y el aliento le faltaba, pero sus pies no se detuvieron. Después de casi 1 hora de caminata, divisó a lo lejos la silueta de la base militar, rodeada por una imponente valla de alambre de espino y un pesado portón de hierro. «Base Estrecho de Hércules», rezaba el cartel. Al leer el nombre, su corazón volvió a latir con fuerza. Ya estaba allí. Pronto podría abrazar a su querido nieto. El cansancio pareció desvanecerse, reemplazado por una nueva energía. Se arregló la ropa y, haciendo acopio de sus últimas fuerzas, caminó hacia la entrada. El final de su largo y arduo viaje parecía estar a la vista. Pero ella no sabía que lo que la esperaba no era un cálido reencuentro, sino el muro frío e inflexible de la realidad. A medida que se acercaba a la entrada principal, la emoción de Elena Vargas crecía, pero el ambiente en los alrededores de la base era tenso como la cuerda de un violín, muy lejos de sus expectativas. Junto a la garita de control, varios soldados de la policía militar, completamente equipados, vigilaban los alrededores con ojos afilados. Una tensión invisible flotaba en el aire. Elena se detuvo frente a la garita y se dirigió con timidez al joven soldado de guardia. «Buenas tardes, hijo. Vengo a ver al soldado Mateo Montes». El soldado la examinó de arriba a abajo antes de responder con voz mecánica: «Debido a un refuerzo del estado de alerta en la base, todas las visitas están suspendidas. Por favor, retírese». «Que no se puede». El rostro de Elena se cubrió de desilusión. Había viajado desde el amanecer para no poder verlo. «No sé qué ocurrirá, pero vengo de muy lejos. ¿No podría ver a mi nieto aunque solo sea un momento? O al menos darle esta comida», suplicó mostrando la fiambrera que llevaba abrazada al pecho. En ese momento un oficial salió de la garita. Era el capitán Ricardo Torres, un hombre de mirada penetrante y complexión robusta. Su uniforme estaba impecablemente planchado, pero su expresión era aún más rígida y fría. «¿Qué ocurre aquí?» «¿Han identificado a esta señora?», preguntó. Tras enterarse de la situación, se dirigió a Elena con una frialdad cortante.
Señora, debido a la situación operativa actual, el acceso a la base está completamente restringido. Según el reglamento, las visitas están terminantemente prohibidas. Le ruego que se marche. Su voz no contenía ni una pizca de calidez, ni un ápice de compasión. Parecía un manual de regulaciones con vida propia. El corazón de Elena se encogió ante su actitud gélida, pero no podía rendirse. Capitán, por favor, se lo ruego. Llevo desde el alba preparando este guiso para mi nieto. Si no puedo verlo, ¿no podría al menos dárselo usted? Aún está caliente, su voz temblaba, ahogada por la desesperación. Pero la actitud del capitán Torres fue inflexible. Es más, frunció el ceño con fastidio, como si la súplica de Elena fuera una molestia intolerable. Señora, el reglamento es el reglamento. No me haga repetirlo. La entrada de alimentos del exterior está prohibida. Deje de interferir en una operación militar y abandone el perímetro de la base inmediatamente. Interferir en una operación militar. Esas palabras se le clavaron en el pecho como un puñal. Su propio hijo había dedicado su vida al ejército, y ella sabía lo estricta que era la disciplina militar. Pero jamás habría imaginado que la súplica desesperada de una anciana pudiera ser rechazada con tanta crueldad. Aferrándose a una última esperanza, volvió a implorar. Entonces, ¿podría al menos avisar a mi Mateo? Dígale que su abuela ha venido desde muy lejos y que se ha tenido que ir. Solo eso, por favor. El capitán Torres la miró con una expresión que delataba el fin de su paciencia. Señora, esto es inaceptable. ¿De verdad cree que estamos en situación de transmitir recados personales? La seguridad nacional está en juego. Es mi última advertencia. Si no se retira de inmediato, me veré obligado a actuar según el Código Penal Militar. La mención del Código Penal Militar dejó a Elena sin aliento. Ella solo quería ver a su nieto, y de repente se veía al borde de convertirse en una delincuente. La tristeza, la impotencia y un miedo indefinido la invadieron. El pesado portón de hierro de la base, cerrado a cal y canto, le pareció el reflejo del corazón del mundo, cerrado para ella. Un muro frío que no se abriría por mucho que llamara, por mucho que suplicara. Ya no pudo decir nada más. Solo llorar en silencio mientras sus cálidas expectativas se hacían añicos contra el muro de la fría realidad. Mientras Elena Vargas permanecía allí, paralizada por la desolación y las lágrimas, la paciencia del capitán Ricardo Torres se agotó por completo. No estaba dispuesto a perder más tiempo discutiendo con aquella anciana molesta. La inminente inspección del teniente general le preocupaba, y no quería que nada empañara su expediente. Señora, le recomiendo que se marche mientras se lo pido por las buenas. Si continúa así, tendré que detenerla por obstrucción a la autoridad militar, dijo el capitán, con la voz aún más afilada. Hizo un gesto con la barbilla a los guardias de la garita, ordenándoles que la alejaran de la entrada. En ese instante, en un último acto desesperado, Elena se aferró al brazo del capitán. Capitán, por favor, solo un momento. Fue entonces cuando ocurrió. El capitán Torres, para zafarse de ella, apartó bruscamente su mano, golpeando con fuerza el paquete que ella sostenía con tanto cariño. ¡Ay!, exclamó Elena con un grito ahogado. El paquete, envuelto en un paño, describió un arco en el aire y aterrizó con un golpe sordo sobre el frío asfalto. La tela se deshizo y de su interior rodó la fiambrera térmica. La tapa se abrió y su contenido, las carrilladas de cerdo que aún conservaban el calor, el arroz blanco, las guarniciones que con tanto amor había preparado, se desparramó por el suelo gris y sucio. Era la comida que había preparado con toda su alma desde el amanecer. La materialización de su amor y su dedicación por su nieto. Y ahora, todo yacía esparcido sobre el asfalto. Las carrilladas, antes jugosas y brillantes, se cubrieron de polvo y suciedad, transformándose en una masa irreconocible. Los granos de arroz se mezclaron con la grava. Elena se quedó petrificada. El tiempo pareció detenerse. Sus ojos no veían nada más que la comida destrozada en el suelo y el rostro impasible del capitán, que la miraba desde arriba. Vaya, qué fastidio, murmuró el capitán, mostrando una breve vacilación, pero enseguida, tratando de no admitir su culpa, carraspeó y dijo: por eso no hay que molestar a la gente.
Ahora límpielo y váyase. Miró la comida derramada como si fuera basura en la calle y, sin ofrecer la más mínima disculpa, se dio la vuelta y entró en la garita. Lentamente Elena se derrumbó sobre sus rodillas. Con mano temblorosa, recogió un trozo de carne cubierto de polvo. Aún conservaba un leve rastro de calor. Ese calor, que le pareció el de su propio nieto, le desgarró el alma. Las lágrimas brotaron como un río desbordado. La tristeza, la rabia, la desesperación, un torbellino de emociones la envolvió. Llorando comenzó a recoger los restos de comida mezclados con la tierra. No podía dejarlos allí. No era solo comida, era su propio corazón. Cada trozo de carne, cada grano de arroz, estaba impregnado de su amor, de su dedicación y de la añoranza por su nieto. Los jóvenes soldados de guardia observaban la escena, sin saber qué hacer. En sus ojos se reflejaba la lástima y la vergüenza, pero sin una orden de su superior, no podían moverse. La atmósfera severa de la base y el llanto desconsolado de la anciana creaban un contraste desgarrador que se disolvía en el frío viento de levante. Lo que había caído al suelo no era solo su cariño. Era el respeto mínimo hacia un ser humano, la consideración hacia el amor incondicional de una madre. Después de recoger a duras penas la comida cubierta de polvo, Elena Vargas se quedó sentada en el suelo, como si el alma la hubiera abandonado. Sentía que todas sus fuerzas se habían esfumado, que no podía ni siquiera ponerse en pie. En ese momento el timbre estridente de su viejo teléfono móvil sonó desde el interior de su bolso. Era su hijo Javier. Elena se sobresaltó. No quería que él la viera así, que escuchara su voz rota. Se secó las lágrimas a toda prisa, carraspeó varias veces para aclarar la garganta y con mano temblorosa, pulsó el botón de aceptar la llamada. Mamá, soy Javier. ¿Has llegado bien? La voz grave y afectuosa de su hijo, que llegaba desde el otro lado de la línea, normalmente la habría llenado de alegría, pero hoy le atravesaba el corazón como una aguja. Hola, cariño. Sí, claro, he llegado perfectamente, respondió, esforzándose por sonar alegre. Pero por mucho que intentara ocultarlo, su voz temblaba ligeramente al final de cada frase. ¿Qué te pasa en la voz? ¿Te encuentras mal? Un hijo siempre es un hijo. Con solo una leve vibración, había detectado que algo no iba bien. La voz de Javier se llenó de preocupación. No, estoy bien. Será el viento de levante que sopla con fuerza, dijo Elena, forzando una risa torpe. Le dolía estar mintiéndole a su hijo. Había vivido toda su vida con honestidad, pero el deseo de no preocuparlo, el temor de manchar de alguna forma su carrera, levantó un muro ante la verdad. ¿Y has visto a Mateo? Se habrá puesto contentísimo de verte. Esa pregunta le heló la sangre. No podía decirle que no había podido ver a su nieto. No era capaz de contarle la humillación que había sufrido. En un instante improvisó otra mentira. Claro que lo he visto. Mi niño se ha convertido en todo un soldado. Y las carrilladas que le he traído se las ha comido que daba gusto. Le he llevado bastante para que compartiera con sus compañeros. Una mentira llevaba a otra. Describió la escena con una viveza que parecía real, aunque la imagen de la comida esparcida por el asfalto no dejaba de aparecer ante sus ojos. Ah, sí. Me alegro mucho. Gracias a ti, Mateo habrá presumido hoy de abuela, dijo Javier, y su risa sonó aliviada y cariñosa. Pues claro que sí. Pero parece que en la base andan muy ocupados. No he podido estar mucho tiempo, acabo de salir. Voy a coger el autobús de vuelta a Madrid. Elena quería terminar la conversación cuanto antes. No tenía fuerzas para seguir mintiendo. Ya. Qué pena. Bueno, al menos lo has visto. Ten mucho cuidado en el viaje de vuelta, mamá. Y llámame en cuanto llegues. De acuerdo, hijo. Tú también cuídate mucho, no trabajes demasiado. Tras colgar, Elena se derrumbó de nuevo, llorando en silencio. El remordimiento por haber engañado a su hijo y la desolación por su propia situación la abrumaban. ¿Por qué no le había contado la verdad? ¿Por qué no podía apoyarse en él y tenía que cargar sola con toda esa tristeza?
Su silencio era un acto de amor hacia su hijo, pero también una cadena que la arrastraba a un abismo de soledad aún más profundo. Volvió a abrazar el paquete con la fiambrera sucia. El peso de la comida, ahora fría, le pareció tan pesado como el de su propia vida. Tambaleándose, se puso en pie y comenzó a caminar sin fuerzas hacia la terminal. A su espalda, las olas frías del mar rompían contra la costa como un eco de su llanto. Tras finalizar la llamada con su madre, el general Javier Montes, jefe de Estado Mayor de la Defensa, se quedó pensativo. Su despacho, en el corazón del Complejo de Defensa de Madrid, era amplio e impecable, pero el aire que se respiraba en él estaba siempre cargado de una tensión palpable. Sobre su escritorio se apilaban informes sobre diversos asuntos militares, pero su atención estaba completamente centrada en la conversación que acababa de tener. Su voz sonaba extraña, murmuró para sí. Había intentado parecer alegre, pero él, un comandante entrenado para detectar el más mínimo detalle, no había pasado por alto el ligero temblor, la nota de tristeza oculta. Era su madre, la había conocido toda su vida. Podía leer su estado de ánimo en un simple tono de voz, en el ritmo de su respiración. Es el viento de levante, la excusa de su madre no le convencía. Algo había pasado. Y no algo bueno. Su instinto, afilado como el acero en innumerables situaciones de crisis en el campo de batalla, le encendía una luz de alarma. Jamás le había fallado. Conocía demasiado bien el carácter de su madre. Era una mujer que prefería cargar sola con su dolor y su tristeza para no ser una preocupación para su hijo. Alguien que nunca exteriorizaría un problema, por temor a que pudiera afectar a la reputación de Javier. Por eso su "estoy bien" le resultaba tan inquietante. Javier se levantó y se acercó a la ventana. El paisaje urbano de Madrid se extendía a sus pies, pero le pareció lejano. Como máximo responsable de las Fuerzas Armadas, tenía bajo su mando la seguridad de cientos de miles de soldados y la defensa del país. Sin embargo, la idea de no haber sido capaz de percibir la tristeza de su propia madre le producía un profundo sentimiento de culpa. He visto a Mateo y le ha encantado el guiso. Si las palabras de su madre fueran ciertas, sería maravilloso, pero algo no encajaba. Especialmente la parte en la que decía que en la base estaban muy ocupados y no había podido quedarse mucho. La base Estrecho de Hércules. Sabía que esa zona se encontraba en máxima alerta por la posibilidad de provocaciones enemigas. En una situación así, si un civil, y más aún la madre del Gemad, hubiera visitado la base, el comandante de la unidad se lo habría comunicado de inmediato. Pero no había recibido ningún informe al respecto. Claro que su madre podría no haber revelado su identidad. De hecho, estaba seguro de que no lo habría hecho. Era una mujer que detestaba la idea de que se la conociera como la madre del general. Pero aún así, esa sensación de inquietud no desaparecía. Tomó una decisión. No podía dejarlo pasar. Tenía que averiguar la verdad. Tenía que encontrar el origen de la tristeza de su madre. Era su deber como hijo y la única forma de disipar la ansiedad que le oprimía el pecho. Levantó el interfono y llamó a su ayudante de campo. Suboficial mayor Díaz, venga a mi despacho de inmediato. El suboficial mayor Rafael Díaz llevaba más de 20 años al lado de Javier Montes. Era su suboficial más leal y la persona en la que más confiaba. Más que un subordinado, a veces era como un hermano mayor, un amigo que siempre había estado a su lado. Podía confiarle esta misión. Poco después se oyó un golpe en la puerta y Rafael Díaz entró en el despacho. Su porte era marcial, pero en su mirada hacia Javier había una profunda confianza y respeto. «¿Me ha llamado, mi general?» Javier se apartó de la ventana y con voz grave comenzó a hablar. «Rafael, tengo que encargarte una misión muy importante». Su mirada era más seria y penetrante que nunca. La intuición de un hijo se estaba convirtiendo en una certeza. Su búsqueda de la verdad oculta acababa de empezar. Un pesado silencio se instaló en el despacho del general Montes. Javier le contó al suboficial mayor Rafael Díaz el contenido de la llamada con su madre y las dudas que le asaltaban. Dejando a un lado por un momento su cargo oficial, le habló con la sinceridad de un hijo preocupado. «Mi madre está ocultando algo. Mi instinto me lo dice». La voz de Javier estaba cargada de una profunda inquietud.
Ha estado esta tarde en la base Estrecho de Hércules. Pero el ambiente allí es extraño. Como sabes, esa zona está en estado de alerta máxima, ¿no es así? Rafael Díaz escuchaba con atención, sin perder una sola palabra. Había visto a la señora Elena Vargas en un par de ocasiones. Sabía que aunque delante de su hijo siempre intentaba mostrarse fuerte, en su interior guardaba una profunda soledad y dolor. Mi general, comprendo su preocupación. Pero si la señora ha dicho que está bien, quizás no debería inquietarse tanto, intentó consolarlo con cautela. Pero Javier negó con la cabeza. No, Rafael. Conozco a mi madre. Es de las que dicen que están bien precisamente cuando no lo están. Sobre todo conmigo. Hizo una pausa y miró a Díaz directamente a los ojos. Por eso te lo pido a ti. Averigua de la forma más discreta posible qué ha ocurrido hoy en la garita de esa base. Concreta si esta tarde una anciana intentó hacer una visita y se tuvo que marchar. Javier podría haber dado una orden oficial a la base, utilizando su autoridad. Pero no lo hizo. Si sus sospechas resultaban ser infundadas y su madre realmente había visto a su nieto sin problemas, no quería causar un revuelo innecesario. Además, si realmente había ocurrido algo, una investigación oficial podría dar tiempo a los implicados para destruir pruebas y ponerse de acuerdo en una versión. Quería la verdad desnuda, los hechos crudos y sin adornos. Y para eso, una investigación extraoficial era más efectiva. Rafael Díaz comprendió de inmediato la intención de su superior. Entendido, mi general. Movilizaré todos mis contactos para averiguar lo sucedido con la máxima rapidez y discreción. Usted no sabrá nada de esto. Será una investigación iniciada por mi curiosidad personal. Esa era la razón por la que Javier confiaba en él. No solo era un suboficial competente, sino que poseía la inteligencia y la lealtad para entender las intenciones de su superior y protegerlo, asumiendo él mismo la responsabilidad. Gracias, Rafael. Confío en ti, dijo Javier, y por un instante un atisbo de alivio cruzó su rostro. Rafael Díaz se puso manos a la obra de inmediato. De vuelta en su despacho, repasó mentalmente la red de contactos que había tejido durante décadas de servicio. La base Estrecho de Hércules. Allí tenía a un buen suboficial al que apreciaba. El suboficial mayor de la base. No estaba en la cadena de mando oficial, pero era el centro de información, la persona que mejor conocía los entresijos de la unidad. Cogió su teléfono personal seguro y lo llamó. Comenzó con una charla trivial, preguntando por la familia y el trabajo, para luego llevar la conversación de forma natural hacia la situación en la base. Finalmente, como quien no quiere la cosa, preguntó por un pequeño incidente del día. Oye, me ha llegado el rumor de que hoy ha habido un pequeño alboroto en la entrada con una señora mayor. No habrá sido nada importante, ¿verdad? Al otro lado de la línea, la voz de su colega vaciló por un instante. Vaya, suboficial mayor, ¿cómo se ha enterado de eso? La verdad es que... En esa breve vacilación, Rafael Díaz lo supo. Algo había pasado. Y no había sido, en absoluto, nada importante. La primera pieza de la verdad oculta comenzaba, muy lentamente, a salir a la luz. El suboficial mayor Rafael Díaz era un veterano experto en información y un solucionador de problemas nato. Sus décadas de servicio no solo le habían otorgado galones, sino también una red de contactos tan densa como una tela de araña y una perspicacia para ir siempre al meollo de cualquier asunto. La orden del general Montes de encontrar la verdad oculta era una prueba tanto para su lealtad como para su habilidad. La llamada con el suboficial mayor de la base del Estrecho, al que llamaremos para protegerlo suboficial mayor Morales, era solo el principio. Al principio, Morales se mostró reacio a hablar. En la estructura militar, airear trapos sucios internos, y más aún superior del Estado Mayor, era un riesgo considerable. No fue nada, mi suboficial mayor. Simplemente una persona que insistía en entrar a pesar de la restricción de visitas, y se actuó según el protocolo. Pero Díaz percibió el temblor en su voz, la actitud de quien intenta ocultar algo. En lugar de presionarlo, optó por una estrategia más sutil. Morales, tú y yo empezamos desde abajo, hemos llegado hasta aquí a base de esfuerzo.
Somos los suboficiales los que mejor conocemos el corazón de los soldados y el funcionamiento real de este ejército. Los oficiales miran a las estrellas de sus hombros, pero nosotros miramos a las personas, ¿no es así? Su voz era grave y tranquila, pero cargada de una enorme fuerza persuasiva. No te estoy interrogando. Es solo que esa señora mayor que fue hoy tiene más o menos la edad de mi madre, y se me ha quedado mal cuerpo. Me preocupa que le haya pasado algo, que se haya sentido herida. Es solo eso. La palabra madre tocó una fibra sensible en Morales. Él también tenía una madre anciana, sola en su pueblo. La sinceridad en la voz de Rafael Díaz le hizo bajar la guardia y finalmente abrió su corazón. La verdad, mi suboficial mayor, es que ocurrió algo que me da vergüenza contar. Morales comenzó a relatar con cautela lo sucedido en la garita, la respuesta despiadada del capitán Torres y el incidente de la fiambrera derramada por el suelo. Su voz era una mezcla de rabia, lástima e impotencia. Sabía que el capitán Torres era un tipo estricto, pero no imaginé que pudiera ser tan cruel. Lo que le hizo a esa pobre mujer no tiene nombre. Mientras escuchaba a Rafael Díaz no dijo nada, pero su rostro se endurecía por momentos. Si lo que Morales contaba era cierto, no se trataba de un simple incidente. Era un acto grave que manchaba el honor del uniforme, una agresión a la dignidad de una persona. Y el hecho de que la víctima fuera la madre del hombre al que había servido toda su vida le hizo sentir que la sangre le hervía. Morales, una última pregunta. ¿Hay alguna prueba objetiva que pueda corroborar tu historia? Por ejemplo, las grabaciones de las cámaras de seguridad de la garita. Por supuesto. La entrada y el exterior de la garita se graban las 24 horas. Pero para acceder a esas imágenes se necesita la autorización del teniente general. De la autorización me encargo yo. Necesito que sin que nadie se entere consigas el vídeo de la cámara exterior de hoy, entre las 3 y las 5 de la tarde, y me lo envíes. Con la máxima discreción. Esto queda entre tú y yo. Si hay algún problema, toda la responsabilidad será mía. La voz firme de Rafael Díaz disipó cualquier duda en Morales. Entendido, mi suboficial mayor. Confíe en mí. Tras colgar, Díaz cerró los ojos un momento. Su mente era un torbellino. El contorno del puzzle comenzaba a definirse, pero faltaba la pieza más importante, la prueba material. El vídeo de la cámara de seguridad. Ese sería el testigo silencioso, la pieza irrefutable de la verdad. Él era la sombra leal del general Montes. Y ahora, esa sombra debía adentrarse en la oscuridad para confirmar la verdad y traerla a la luz. Se juró a sí mismo que cumpliría esa misión, costara lo que costara. Era la única manera de proteger su propio honor y de restaurar el ánimo de su respetado superior. Unas horas más tarde, un archivo encriptado llegó al correo seguro del suboficial mayor Rafael Díaz. Era el vídeo de la cámara de seguridad de la garita, enviado por el suboficial mayor Morales desde la base del Estrecho, quien se había jugado su carrera para hacerlo llegar. Díaz cerró la puerta de su despacho con llave y desconectó todos los dispositivos de comunicación cercanos. En la más estricta confidencialidad, y con el corazón encogido, abrió el archivo. En la pantalla apareció la familiar imagen de la entrada de la base. La grabación en blanco y negro, sin sonido, registraba mecánicamente todo lo que había ocurrido en ese lugar y a esa hora. Díaz aceleró la reproducción, buscando el momento en que apareciera una figura que pudiera ser la señora Elena Vargas. A las 3:28, por una esquina de la pantalla, apareció una mujer menuda y de aspecto frágil, caminando con dificultad. Díaz contuvo la respiración. Era ella, la madre del general Montes. En sus brazos llevaba un paquete envuelto en un paño como si fuera un tesoro. En su rostro, captado a distancia por la cámara, se adivinaba la ilusión y la emoción de ir a ver a su nieto. Díaz devolvió la reproducción a su velocidad normal y concentró toda su atención en la pantalla. Las imágenes fluían en silencio, pero la escena se desarrollaba ante sus ojos con una crudeza brutal. La señora Vargas hablando con el soldado de guardia. Poco después, el capitán Ricardo Torres saliendo de la garita. Su rostro adusto, sus gestos autoritarios. Y frente a él, la figura de Elena, suplicando con desesperación.
Díaz apretó los puños. Y entonces llegó la escena fatídica. El momento en que el capitán aparta el brazo de la anciana. El paquete volando por los aires. Como a cámara lenta cayó al suelo y su contenido se desparramó por el asfalto gris. Díaz dejó escapar un gemido ahogado. En la pantalla, la señora Vargas se quedó paralizada. El capitán pareció dudar un instante, pero enseguida, como si no hubiera pasado nada, se dio la vuelta con frialdad y entró en la garita. Su espalda arrogante e indiferente. El clímax del vídeo vino después. La imagen de la señora Vargas arrodillada en el suelo, recogiendo con manos temblorosas la comida mezclada con el polvo. Sus hombros se sacudían levemente. Aunque no había sonido, era evidente que estaba llorando en silencio, desconsoladamente. Ante esa imagen de desolación y tristeza, Rafael Díaz no pudo seguir mirando y cerró los ojos por un momento. Una rabia ardiente le subió desde el estómago. No había sido un simple accidente. Era una agresión flagrante, un acto que pisoteaba la dignidad de un ser humano. ¿Y quién era la víctima? Una anciana madre que había dedicado su vida a criar a un hijo que servía a su país, una abuela que solo quería ver a su nieto. Díaz vio el vídeo hasta el final. La señora Vargas abandonando la base, tambaleándose como si hubiera perdido el alma. Y poco después hablando por teléfono con su hijo, el general Montes, forzando una sonrisa. Todo estaba allí, grabado. La triste verdad del silencio de una madre, revelada por el testigo mudo de una cámara de seguridad. Copió el vídeo en una memoria USB. En ese pequeño dispositivo se contenía ahora la verdad que desataría una tormenta. Tenía que llevarle esa prueba al general Montes. La tristeza que una madre no se había atrevido a contarle a su hijo, ahora el hijo tendría que enfrentarla cara a cara. Rafael Díaz se puso en pie. Sus pasos eran pesados, pero su mirada era más firme que nunca. Ya no era un simple testigo. Era el mensajero de la justicia. La verdad silenciada estaba a punto de revelarse al mundo a través de sus manos. Con la memoria USB en la mano, los pasos del suboficial mayor Rafael Díaz se dirigieron al despacho del general Javier Montes. Sentía el corazón pesado. No podía ni imaginar el impacto y la furia que sentiría el general al ver aquellas imágenes. Pero era su deber revelarle la verdad. Mi general, soy yo. Tras llamar a la puerta, Díaz entró con el rostro sombrío. Javier Montes supo solo con verle la expresión, que había ocurrido algo grave. ¿Lo has encontrado?, preguntó Javier, lacónico. Rafael Díaz, en silencio, se acercó y depositó la memoria USB sobre el escritorio. Mi general, creo que debe verlo usted mismo. Le recomiendo que se prepare. Javier lo miró un instante y, sin decir palabra, conectó el dispositivo a su ordenador. Al igual que había hecho Díaz, contuvo la respiración y fijó la vista en la pantalla. Cuando vio aparecer a su madre, su rostro se tensó. La expresión de ilusión en su cara, y todo lo que vino después. La actitud arrogante del capitán Torres, la fiambrera cayendo al suelo y finalmente, la imagen de su madre arrodillada, llorando en el asfalto. Javier se mordió el labio con fuerza. Sus ojos ardían de rabia. A pesar de haber pasado toda una vida entrenado para no mostrar sus emociones, en ese momento le resultaba casi imposible contener la furia que lo consumía. Las venas de su mano, que agarraba con fuerza unos papeles sobre la mesa, se marcaron con un tono azulado. La humillación y la desesperación que debió de sentir su madre le oprimían el pecho como si fueran suyas. Cuando el vídeo terminó, un silencio denso y pesado llenó el despacho. Javier no dijo nada durante un largo rato. Cerró los ojos, intentando calmar su respiración agitada. En ese instante sonó el teléfono de su despacho. Era el teniente general Álvaro Serrano, comandante de la zona militar del sur, con su informe rutinario. Javier dudó un momento, luego hizo una seña a Rafael Díaz y activó el altavoz. A sus órdenes, mi general. Soy el teniente general Serrano. Le informo de la situación en la demarcación. La voz de Serrano, al otro lado de la línea, sonaba enérgica y marcial. Era uno de los subordinados que Javier más apreciaba, un oficial competente cuyo nombre sonaba para futuros ascensos.
Esta tarde se ha detectado un objeto no identificado cerca de las aguas jurisdiccionales y se ha reforzado la alerta, pero afortunadamente ha resultado ser un grupo de pesqueros. La situación ya se ha normalizado. Todas las unidades y el personal se encuentran sin novedad. Javier preguntó con voz gélida. ¿Eso es todo? ¿No ha habido ninguna otra incidencia en la zona hoy? Serrano pareció dudar un instante. No, mi general. Ninguna otra incidencia digna de mención. En ese momento, la mirada de Javier se volvió tan fría como el hielo. ¿Está seguro? ¿No ha recibido ningún informe sobre la visita de mi madre a una de sus bases esta tarde? Al otro lado de la línea, la turbación de Serrano fue palpable. Sí. La señora insistió en que no se le comunicara a usted bajo ningún concepto. Para no causarle molestias y por respeto a sus deseos, no lo incluí en el informe. Lo lamento, mi general. Su excusa fue hábil. Fingía haber actuado por consideración hacia Javier, respetando la voluntad de su madre. Pero era una mentira flagrante. Sin duda, le habían informado de todo lo ocurrido en la garita. Sabía de la conducta del capitán Torres y de la humillación sufrida por la madre del Gemad, pero lo había ocultado deliberadamente. Había enterrado la verdad por miedo a que el escándalo pudiera manchar su expediente y frenar su carrera. La ira de Javier alcanzó su punto álgido. No era una simple omisión en un informe. Era un acto de engaño deliberado hacia un superior, una traición que socavaba los cimientos del ejército. La traición de un subordinado en quien confiaba le dolió tanto como la humillación sufrida por su madre. Teniente general Serrano, la voz de Javier era un susurro grave, cargado de furia. ¿Me está usted mintiendo? Mañana por la mañana, yo mismo iré a esa base. Y entonces verá con sus propios ojos las consecuencias de sus actos. Sin esperar respuesta, Javier colgó el teléfono. De nuevo el silencio reinó en el despacho. Pero era un silencio diferente. Era la calma que precede a la tormenta. Una tormenta de ira que estaba a punto de desatarse sobre el sur de España. Tras la llamada, una atmósfera de furia gélida se apoderó del despacho del general Javier Montes. Se recostó en su sillón y cerró los ojos. En su mente las imágenes del vídeo de su madre se mezclaban con la voz engañosa del teniente general Serrano, sacudiendo los cimientos de su autocontrol. Mientras su madre lloraba arrodillada en el asfalto, él estaba sentado en su despacho, recibiendo informes con tranquilidad. Mientras su madre guardaba silencio para protegerlo, él se creía sus mentiras y se sentía aliviado. La conciencia de todo ello se convirtió en un sentimiento de culpa y rabia insoportable que le atenazaba el corazón. Su ira no nacía únicamente de la humillación sufrida por su madre. Era también una ira contra la quiebra de la disciplina militar y la traición de un subordinado en quien había confiado. La razón de ser de un militar es servir a su país y a sus ciudadanos. Su primera misión es proteger sus vidas y sus bienes. Sin embargo, un capitán había insultado a una ciudadana anciana que solo iba de visita, y un teniente general, a sabiendas de ello, lo había ocultado y engañado para proteger su propia carrera. Era un acto que negaba la esencia misma del ejército. Javier abrió los ojos. Ya no había en ellos ni tristeza ni culpa. Una luz fría y decidida los inundaba. Tomó una decisión. No podía permitir que este asunto se ocultara. No se trataba de una venganza personal. Era necesaria una intervención quirúrgica para restaurar la disciplina militar resquebrajada y extirpar la podredumbre moral. Volvió a levantar el interfono. Rafael, prepara el viaje al sur para mañana a primera hora. Que el helicóptero de mando esté listo. Halcón 1. Era el nombre en clave del helicóptero de transporte más avanzado de las Fuerzas Armadas, una aeronave que solo el jefe de Estado Mayor de la Defensa podía utilizar. No era un simple medio de transporte, era un símbolo de la autoridad y la voluntad del Gemad. El hecho de que se desplazara en el Halcón 1 para visitar personalmente la base era un mensaje contundente para todo el ejército sobre la gravedad del asunto. Rafael Díaz asintió al comprender la decisión de Javier. Entendido, mi general. Su voz sonaba solemne. Javier se levantó y se quedó mirando su uniforme de gala, colgado en una esquina del despacho.
Junto a las numerosas condecoraciones, sobre sus hombros brillaban las 4 estrellas de capitán general. El peso de esas estrellas eran un símbolo de honor y poder, pero también de una responsabilidad infinita. Y hoy sentía ese peso más que nunca. Mirando el uniforme, hizo un juramento en voz baja. Madre, lo siento. Te juro que este hijo lo arreglará todo. Recuperaré el honor del ejército que han manchado y vengaré la humillación que te han infligido, aunque me cueste todo lo que tengo. La ira se condensaba en su interior. Pero ya no se quedaría contenida. A la mañana siguiente surcaría los cielos azules del sur y descargaría una lluvia de justicia implacable sobre el nido de corrupción y engaño. El dolor y la rabia de un hijo se estaban convirtiendo en el ojo de un huracán que sacudiría a todo el ejército español. A la mañana siguiente, antes del amanecer, el general Javier Montes ya estaba en el helipuerto del Estado Mayor. En la oscuridad, el imponente helicóptero de mando, el Halcón 1, esperaba con el rugido de sus motores. No era un helicóptero cualquiera. Era una fortaleza volante equipada con los más modernos sistemas de navegación y comunicaciones, y con capacidad de autodefensa, un centro de mando móvil. El rostro de Javier, que había logrado calmar la rabia de la noche anterior, parecía frío y sereno. Pero sus ojos brillaban con el destello de una cuchilla afilada. Como máximo responsable militar, debía dejar a un lado los sentimientos personales para impartir una justicia oficial. A su lado, como una sombra, se encontraba el suboficial mayor Rafael Díaz. En sus manos, llevaba un maletín con la memoria USB que contenía la verdad y otros documentos relacionados. ¿Está todo listo?, preguntó Javier en voz baja. Rafael Díaz asintió. Todo preparado, mi general. Javier subió al helicóptero en silencio. La compuerta se cerró y las potentes hélices comenzaron a girar, levantando un viento huracanado. Instantes después, el Halcón 1 elevó su pesada estructura con ligereza y ascendió hacia el cielo de Madrid, que comenzaba a clarear con las primeras luces del alba. Dentro del helicóptero, Javier observaba en silencio el paisaje de la ciudad que se alejaba. En algún lugar de esa urbe su madre dormiría, ajena a todo. Pensó en su rostro y reafirmó su decisión. Se dirigió a Rafael Díaz. Conecte directamente con el centro de control de la base del Estrecho. No informe de mi llegada. Solo pida un informe de la situación actual. Rafael Díaz utilizó de inmediato el equipo de comunicaciones del helicóptero para contactar con la base. Poco después, la voz del oficial de servicio se escuchó por el altavoz. A sus órdenes. La situación en la base es de normalidad. La medida de refuerzo de la alerta de ayer ha sido levantada y actualmente mantenemos el estado de vigilancia habitual. Javier tomó el micrófono. Habla el GEMAD. Ordene al teniente general Álvaro Serrano y al capitán Ricardo Torres que se presenten de inmediato en el patio de armas. Sin preguntas. Ejecuten la orden. Llegaré en 30 minutos. Al otro lado de la línea, el oficial de servicio se quedó atónito ante la inesperada voz del jefe de Estado Mayor. Mi general. ¿Quiere que repita la orden? La voz de Javier era un tajo de acero. El oficial reaccionó de inmediato. No, mi general. Procedo de inmediato. A sus órdenes. La comunicación se cortó. Javier volvió a mirar por la ventanilla. El helicóptero ya volaba a toda velocidad hacia el oeste. Su silueta, recortada contra el sol naciente que teñía el horizonte de rojo, evocaba la imagen de un dios de la justicia descendiendo para impartir su juicio. Era el ejecutor celestial. Un ejecutor que no actuaba por venganza personal, sino para restaurar la justicia en el seno del ejército. Su juicio no admitiría concesiones ni clemencia. Sería severo y justo, basado en la ley, los principios y el honor militar. El mar azul del sur comenzó a aparecer en el horizonte. Javier se ajustó por última vez el uniforme. Había llegado la hora de arrancar las máscaras del engaño y la hipocresía, de revelar sus pecados ante el mundo. El ejecutor celestial se preparaba para ocupar su tribunal. La mañana en la base Estrecho de Hércules había comenzado como cualquier otra. El cansancio de la guardia nocturna se mezclaba con el ajetreo de la formación matutina. Pero esa tranquilidad no duró mucho.
Toda la unidad formada en el patio de armas en 5 minutos. Un aviso de emergencia inesperado resonó por toda la base. Los soldados, sin saber qué ocurría, se vistieron a toda prisa y corrieron hacia el patio. Los oficiales y suboficiales estaban igual de desconcertados. El teniente general Álvaro Serrano y el capitán Ricardo Torres estaban en estado de shock. Les acababan de comunicar que el propio Gemad había ordenado que se presentaran en el patio de armas. ¿Cómo es posible? Ya se ha enterado de lo de ayer. El rostro de Serrano estaba pálido como el papel. Tras su conversación con el general Montes la noche anterior, apenas había podido dormir, pero nunca imaginó que vendría tan rápido y en persona. Intentando mantener la compostura, advirtió a Ricardo Torres. Capitán, pase lo que pase, no abra la boca sobre el incidente de ayer en la garita. Diga solo que actuó según el reglamento. Solo eso. Ricardo Torres también sentía los labios secos por la ansiedad, pero aún no era consciente de la gravedad de la situación. Pensaba simplemente que había tenido la mala suerte de irritar al Gemad, sin imaginar las consecuencias de sus actos. Cuando todos los miembros de la base estaban formados en el patio, un objeto gigantesco se acercó a gran velocidad desde el cielo del oeste. «¡Un helicóptero!», gritó alguien. Todos contuvieron la respiración mientras la aeronave se acercaba. Y cuando finalmente se distinguieron las palabras Estado Mayor de la Defensa y el emblema del halcón en el fuselaje, el asombro se apoderó de todos los presentes. «Es el Halcón 1. El helicóptero del Gemad». El Halcón 1 sobrevoló el patio de armas y aterrizó lentamente en el centro con un estruendo que hizo temblar el suelo. El potente viento de sus hélices levantó una nube de polvo que obligó a los soldados a cerrar los ojos. La escena era abrumadora, como la llegada de un dios justiciero de la mitología. La compuerta del helicóptero se abrió y el general Javier Montes apareció, imponente. Tras él descendió el suboficial mayor Rafael Díaz con un maletín. Javier bajó lentamente por la escalerilla y recorrió con la mirada a las tropas formadas. Allá donde posaba sus ojos, los soldados se erguían instintivamente tragando saliva. Su mirada se detuvo finalmente en dos hombres que se encontraban en la primera fila, el teniente general Álvaro Serrano y el capitán Ricardo Torres. Ambos sintieron que el terror los paralizaba bajo la mirada gélida de Javier. Él, sin decir palabra, caminó lentamente hacia ellos. El sonido de sus botas sobre el asfalto del patio resonaba como los pasos de un verdugo, grave y siniestro. La llegada del halcón. No era una simple visita. Era el preludio solemne del descenso a la tierra del ejecutor celestial para impartir su juicio. El aire del patio de armas estaba ahora bajo su completo dominio. El general Javier Montes se detuvo frente al teniente general Álvaro Serrano y al capitán Ricardo Torres. Un silencio asfixiante se apoderó del patio de armas. Javier, sin decir una palabra, se limitó a clavar su mirada fría en ambos. Fue Serrano, incapaz de soportar el peso de ese silencio, quien rompió el hielo. «A sus órdenes, mi general». «¿A qué debemos el honor de su visita?». «Si nos hubiera avisado». Intentó esbozar una sonrisa zalamera, pero Javier cortó sus palabras sin piedad. «Teniente general, por lo que veo, para usted el día de ayer fue un día tranquilo». La voz de Javier era grave, pero contenía una furia helada. «¿Perdón? ¿A qué se refiere?». Serrano intentó hacerse el sorprendido, pero Javier no le dio más oportunidades. Hizo una seña a Rafael Díaz, que estaba a su espalda. El suboficial mayor dio un paso al frente y colocó una gran pantalla portátil en el centro del patio. «Toda la unidad, atención», ordenó Javier. Las miradas de todos los presentes se dirigieron a la pantalla. Instantes después, comenzó a reproducirse el vídeo de la cámara de seguridad de la garita del día anterior. Desde la llegada de la señora Elena Vargas, caminando con dificultad, hasta el trato despectivo del capitán Torres y, finalmente, la escena de la fiambrera con su preciado contenido esparciéndose por el asfalto. Todo se proyectó en silencio, pero con una crudeza abrumadora. Cuando apareció la imagen de la señora Vargas arrodillada en el suelo, llorando mientras recogía los restos de comida, un murmullo de indignación y estupor recorrió las filas de soldados. El rostro del capitán Torres se tornó de un color ceniciento. Incapaz de creer lo que veía, bajó la cabeza y comenzó a temblar.
El teniente general Serrano, al ver su engaño expuesto ante todos, se quedó paralizado con una expresión de derrota total. Cuando el vídeo terminó, Javier se volvió hacia Ricardo Torres. Capitán Torres, su voz parecía surgir de las profundidades del infierno, fría y pesada. ¿Sabe usted quién es la persona que aparece en ese vídeo? El capitán, sin atreverse a levantar la vista, respondió con un hilo de voz: no lo sé. No lo sabe. Javier soltó una risa amarga. Esa mujer es la madre de un soldado que ha dedicado toda su vida a servir a este país. Y es mi madre. Es mi madre. En el momento en que esas palabras resonaron en el patio de armas, todo pareció congelarse. Los soldados estaban atónitos, los oficiales en shock. La anciana a la que habían humillado y expulsado era la madre del militar de más alto rango de España. Javier continuó y su voz, ahora además de rabia, contenía una profunda tristeza. Pero antes que ser mi madre, esa mujer es una ciudadana de este país, a la que hemos jurado proteger con nuestras vidas. ¿Qué significa ser un soldado? ¿No existimos para proteger la vida y los bienes de nuestros conciudadanos? Y usted, simplemente porque era una mujer anciana e indefensa, la humilló y le causó una herida que jamás podrá olvidar. ¿Es ese el espíritu militar que yo he aprendido? Su reprimenda no solo golpeó al capitán Torres, sino que resonó en el corazón de todos los presentes. Luego dirigió su mirada al teniente general Serrano. Y usted, teniente general, sabía todo esto. Y a pesar de ello ocultó la verdad y me engañó a mí, su superior. Su sucia hipocresía y su ambición han arrastrado el honor del ejército por el fango y han convertido a un subordinado en un delincuente. ¿No le da vergüenza la estrella que lleva en el hombro? Serrano no pudo articular ninguna excusa. Su brillante carrera, su honor y su máscara de hipocresía se habían hecho añicos ante la fuerza arrolladora de la verdad. Javier había desvelado sus pecados uno por uno, arrancándole sin piedad la máscara de engaño que vestían. Ahora solo quedaba el martillo de la justicia. Una vez arrancadas las máscaras de la hipocresía, un silencio glacial se adueñó del patio de armas. La mirada del general Javier Montes ya no reflejaba una ira personal, sino la determinación de un comandante supremo decidido a restaurar la disciplina militar. Pasó de largo junto a los dos culpables, que permanecían con la cabeza gacha, y subió al estrado. Desde allí, recorrió lentamente con la vista a los cientos de soldados formados y, con voz grave y potente, comenzó a hablar. Hoy estoy aquí no solo como Gemad, sino también como hijo y como un soldado que ama a esta institución. Su voz resonó en todo el patio. Acabáis de presenciar la imagen más vergonzosa que un militar puede ofrecer. La imagen de un cobarde que adula al superior y pisotea al débil. La imagen de un mentiroso que oculta la verdad para eludir su responsabilidad. ¿Es este el ejército que juramos defender? ¿Es este el espíritu de servicio del que nos sentíamos orgullosos? Ante su interpelación, todos los soldados bajaron la cabeza. La verdadera fuerza no reside en el rango ni en el poder. Reside en los valores que debemos defender, la lealtad a nuestro país, el servicio a nuestros ciudadanos y la confianza en nuestros compañeros. ¿Qué soldado puede confiar y seguir a un comandante que encubre a un subordinado que ha humillado a su propia madre y ha engañado a su superior? ¿Cómo puede un ejército así ganar una guerra? Cada una de sus palabras era un dardo que se clavaba en el corazón corrupto del sistema. Hoy aquí voy a restaurar el honor del ejército que ha sido arrastrado por el fango. Este asunto se resolverá con severidad, de acuerdo con la ley y el reglamento. Hizo una seña a Rafael Díaz. El suboficial mayor dio un paso al frente y comenzó a leer la orden del Gemad. Orden del Jefe de Estado Mayor de la Defensa, número 22579. Primero, el teniente general Álvaro Serrano queda relevado con fecha de hoy de su cargo de comandante del mando de operaciones y su caso será remitido a la Fiscalía Militar por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de su cargo y engaño a un superior. Según el resultado de la investigación, se le impondrá la sanción más severa, incluida la expulsión del servicio con deshonor. El cuerpo de Serrano se tambaleó. Todo su mundo se derrumbaba en un instante. Segundo, el capitán Ricardo Torres queda relevado con fecha de hoy de su puesto de jefe de la unidad de seguridad de la base y será sometido a un consejo de disciplina.
Asimismo, se ordena su traslado forzoso al destacamento más remoto de la frontera norte, donde servirá el resto de su tiempo de servicio como jefe de pelotón. Espero que allí reflexione sobre sus errores y aprenda el verdadero significado del espíritu militar. Ricardo Torres se desplomó de rodillas, llorando. Su rostro, antes arrogante, estaba ahora desfigurado por el arrepentimiento y la desesperación. Tercero, el suboficial mayor que ha desempeñado un papel decisivo en el esclarecimiento de la verdad y todos aquellos que, sin pensar en su propia seguridad, han elegido la justicia, serán debidamente recompensados. Y cuarto, a raíz de este incidente se ordena una inspección general de la situación de los derechos del personal y de los abusos en todas las unidades del ejército, así como la elaboración de un plan para prevenir que algo así vuelva a ocurrir. Cuando terminó la lectura, Javier volvió a tomar el micrófono. Mi juicio ha terminado. Pero esto no es el final. El verdadero juicio debe tener lugar en el corazón de cada uno de vosotros. Grabad a fuego lo ocurrido hoy y haced todo lo posible, desde vuestros respectivos puestos, para que un suceso tan vergonzoso no se repita jamás. Terminó su discurso y bajó del estrado. Su juicio había sido frío y severo, pero en el fondo, latía un profundo amor por la institución y un deseo ardiente de restaurar la confianza perdida. Los soldados formados en el patio pudieron sentir su sinceridad. Y con un aplauso atronador, respondieron al martillo de la justicia de su comandante supremo, expresando su infinita confianza y respeto. Tras el golpe del martillo de la justicia, la pesada atmósfera del patio de armas comenzó a disiparse. El general Javier Montes encargó a Rafael Díaz que se ocupara de los detalles y se alejó en silencio. Se dirigía a los barracones de la tropa, a ver a su sobrino, el soldado Mateo Montes, a quien quería como a un hijo. Mateo había presenciado todo lo ocurrido desde las filas, junto a sus compañeros. Al principio pensó que se trataba de una simple visita de un alto mando. Pero cuando en la pantalla apareció el vídeo de su abuela, y su tío, el general Montes, reveló que era su madre, el mundo de Mateo se vino abajo. La certeza de que su abuela, que había venido a verlo, había sufrido una humillación tan terrible, y que él no había sabido nada, lo llenó de un sentimiento de culpa insoportable. No podía levantar la cabeza. ¿Cuánto habrá sufrido la abuela? ¿Qué sola se habrá sentido? Las lágrimas le corrían por las mejillas sin cesar. Javier entró en el barracón y buscó a Mateo. Lo encontró sentado en un rincón, con la cabeza gacha, los hombros sacudidos por los sollozos. Se acercó en silencio y le puso una mano en el hombro. Mateo. Al oír la voz de su tío, Mateo levantó la cabeza. Su rostro, bañado en lágrimas, reflejaba una mezcla de culpa y tristeza. Mi general tío, lo siento. Yo no sabía nada. Javier, sin decir palabra, lo abrazó. No es culpa tuya. No te preocupes por nada. Ante el cálido consuelo de su tío, Mateo rompió a llorar desconsoladamente. Javier lo consoló durante un rato y luego lo sacó fuera. En la sala de visitas de la base, avisada por Javier, la señora Elena Vargas esperaba a su hijo y a su nieto. Cuando la puerta de la sala se abrió y vio a Mateo con su uniforme, Elena se levantó de un salto. Mateo. Abuela. Ambos se abrazaron y lloraron durante un largo rato. La tristeza de ayer, el remordimiento de hoy, y la añoranza y el amor que sentían el uno por el otro se derramaron en forma de lágrimas calientes. Abuela, perdóname. De verdad, perdóname, sollozaba Mateo en el regazo de su abuela, como un niño pequeño. No pasa nada, mi niño, no pasa nada. Pero qué delgado estás. Estarás pasando mucho trabajo. Elena le acariciaba el rostro a su nieto, secándole las lágrimas sin parar. Javier observaba la escena en silencio desde la puerta, y sus ojos también se humedecieron. No quería interrumpir su reencuentro y estaba a punto de marcharse discretamente, cuando Elena lo llamó. Javier. Javier se giró y ella, con una sonrisa entre lágrimas, le dijo: gracias, hijo. De verdad, gracias. En esa simple frase había un mundo de significados, su arrepentimiento, su gratitud y su orgullo de madre. Javier le respondió con una leve inclinación de cabeza. Fue suficiente. Entre madre e hijo, no hacían falta más palabras.
Aquel reencuentro tardío no fue un simple encuentro. Fue un momento emotivo en el que las heridas del corazón comenzaron a sanar, la confianza rota se restauró y el amor de una familia demostró ser más fuerte que cualquier adversidad. El viento frío del estrecho se había calmado y un sol cálido entraba a raudales por la ventana de la sala de visitas. Cuando la emoción del reencuentro se calmó un poco, la señora Elena Vargas dijo con pesar: «Qué lástima. Le había preparado a mi Mateo un montón de carrilladas y lo he estropeado todo. He venido con las manos vacías». En su voz se notaba la pena por la comida derramada y el remordimiento por su nieto. Mateo sintió un nudo en la garganta, pero se esforzó por sonreír. «No te preocupes, abuela. Solo con verte ya me he llenado. Las carrilladas ya las comeré cuando vaya de permiso». En ese momento, la puerta de la sala se abrió con cuidado y entraron varios cocineros de la base con una gran bandeja. Sobre ella humeaban unas carrilladas de cerdo, acompañadas de arroz recién hecho y varias guarniciones, todo con un aspecto delicioso. «¿Y todo esto?», preguntó Elena, desconcertada. El suboficial mayor Rafael Díaz, que estaba junto a la puerta, sonrió y respondió: «Son órdenes especiales del general. Le hemos pasado su receta a los mejores cocineros de la base y lo han preparado con todo el esmero. No será igual que el suyo, pero espero que lo acepte con agrado». Era un detalle de Javier. Quería sanar el corazón herido de su madre y, de alguna manera, devolverle el cariño que ella había intentado entregar. A Elena se le volvieron a humedecer los ojos ante el gesto de su hijo. «Siéntate, abuela. Tendrás hambre», dijo Mateo. Sentó a su abuela a la mesa y lo primero que hizo fue ponerle un gran trozo de carne en su plato. «Come tú primero, abuela. Has sufrido mucho por mi culpa». Elena se rió ante el gesto de su nieto. «No, hombre. Come tú, mi niño. Tienes que estar fuerte para defender el país». Ambos, ofreciéndose comida el uno al otro, comenzaron a disfrutar de una comida cálida y reconfortante. Las carrilladas estaban deliciosas. Aunque no tenían el sabor profundo e inconfundible de las de su abuela, estaban impregnadas del amor de un hijo y del esmero de toda una unidad. Elena se llevó un trozo a la boca y lo saboreó lentamente. No eran las carrilladas que habían acabado en el suelo el día anterior. Eran un plato que simbolizaba el amor, el consuelo y un nuevo comienzo. Mateo comió con un apetito voraz. Como si llevara días sin probar bocado, se terminó un plato de arroz y dejó el plato de las carrilladas limpio. Elena lo observaba con una sonrisa de felicidad en el rostro. Durante la comida, los tres hablaron mucho. Mateo contó cosas de su vida en el ejército, Elena de su día a día en Madrid, y Javier, en silencio, escuchaba las historias de ambos con una sonrisa. La tragedia de ayer parecía un sueño lejano. Las carrilladas de la abuela ya no eran un simple plato. Eran una medicina que curaba las heridas, un vínculo que confirmaba el amor, un lazo que unía a la familia. En la cálida atmósfera de la sala de visitas, los tres compartieron la comida más feliz del mundo. Tras la tormentosa visita del general Javier Montes, una ola de cambios barrió la base y estrecho de Hércules. El teniente general Álvaro Serrano fue relevado de su cargo, tal como se había ordenado, y sometido a una investigación por la Fiscalía Militar. Su carrera en el ejército había llegado a su fin. Quien fuera una vez un general admirado por todos, terminó su servicio manchado por el deshonor y la vergüenza. Su caída sirvió de advertencia para todo el ejército, el destino de aquellos que, cegados por la ambición y el poder, olvidan los valores fundamentales de un soldado, es miserable. El capitán Ricardo Torres, por decisión del Consejo de Disciplina, fue destinado a un remoto destacamento en la frontera. Un lugar donde ni siquiera llegaba la cobertura telefónica, un páramo sin las comodidades de la civilización. Allí, hubo que enfrentarse a diario a la dureza del clima y a realizar las mismas guardias que los soldados. Al principio se lamentó de su suerte y maldijo al mundo, pero con el tiempo comenzó a cambiar. En la soledad de la naturaleza, tuvo tiempo de sobra para reflexionar sobre sus errores. Allí, despojado de sus galones, aprendió a empatizar con el dolor ajeno como un ser humano más. Su nuevo comienzo fue doloroso, pero fue un proceso necesario para convertirse en una mejor persona.
Por otro lado, quienes se pusieron del lado de la justicia recibieron su merecida recompensa. El suboficial mayor Rafael Díaz fue condecorado por el GEMAD y ascendido por sus méritos en la resolución del caso. Pero para él, la mayor recompensa fue haber reafirmado la confianza de su superior. Se juró a sí mismo que seguiría siendo la sombra leal del general Montes. El suboficial mayor de la base, que había ayudado a destapar la verdad, también fue condecorado como suboficial ejemplar y se le ofreció la oportunidad de elegir su próximo destino. A raíz de este incidente comprendió la importancia de no permanecer en silencio ante la injusticia. La vida militar de Mateo Montes también dio un giro. Después del incidente de su abuela, nadie en la base se atrevió a molestarlo o a menospreciarlo. Al contrario, muchos compañeros se acercaron a él para ofrecerle su apoyo y consuelo. El amor de su abuela y el ejemplo de justicia de su tío reforzaron su orgullo y su sentido del deber como soldado. Ya no era el nieto consentido. Estaba creciendo, convirtiéndose en un verdadero militar y en un hombre maduro. El ambiente en toda la base se renovó. Fue designada como unidad piloto para la inspección de los derechos del personal ordenada por el general Montes, y comenzó a implantarse una nueva cultura militar, más respetuosa con el bienestar y la dignidad de los soldados. El autoritarismo innecesario desapareció, y en su lugar florecieron la confianza y la comunicación entre superiores y subordinados. Todo volvía a su sitio. La tormenta que había arrasado la base no solo había dejado heridas y dolor. También había extirpado lo podrido y había abonado el terreno para que brotaran nuevos vientos. Para todos fue un nuevo comienzo. Unos días después, cuando la tormenta amainó y la rutina volvió a instalarse, una tarde el general Javier Montes, vestido de civil, visitó la pequeña casa de comidas que regentaba su madre, Elena Vargas. El restaurante, situado en una antigua calle del centro de Madrid, conservaba el encanto de décadas de historia y recibía a sus clientes en un ambiente tranquilo. «Mamá, ya estoy aquí». Al oír la voz de su hijo, que entraba por la puerta, Elena salió corriendo de la cocina. «Javier, ¿qué haces aquí? Y sin avisar». «Me apetecía tu comida, mamá». Javier sonrió con timidez y se sentó en una de las viejas mesas del local. El restaurante olía a guiso casero y estaba lleno del murmullo de los clientes. Para él, era un espacio familiar desde la infancia, un lugar donde se sentía en paz. Elena le sirvió un plato de cocido caliente. Durante un rato un silencio un tanto incómodo se instaló entre madre e hijo. Ninguno de los dos, como si se hubieran puesto de acuerdo, mencionó el terrible suceso de la base. Fue Javier quien rompió el silencio. «Mamá, lo has pasado muy mal, ¿verdad?» «Lo siento mucho». Su voz estaba cargada de un sincero arrepentimiento. Elena le cogió la mano y negó con la cabeza. «No, hijo. Soy yo la que lo siente. He causado un problema y he estado muy preocupada por si afectaba a tu carrera. Mamá, me duele más que sufras tú a que mi carrera se vea afectada. A partir de ahora, si tienes algún problema, no te lo guardes, cuéntamelo. Los hombros de este hijo ya son bastante anchos. Puedes apoyarte en ellos». Al oír sus palabras, los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Había vivido toda su vida intentando no ser una carga para su hijo. Y ahora él le pedía que compartiera esa carga, que se apoyara en él. «Ay, mi hijo, qué hombre te has hecho». Elena le apretó la mano con más fuerza. En su mano áspera, Javier sintió el amor y el sacrificio inmenso de una madre que se había entregado en cuerpo y alma para criarlo. Javier comprendió entonces que la fuente de su fuerza y de su honor no era otra que aquel pequeño y viejo restaurante, y el amor silencioso y abnegado de su madre. «Mamá, cuídate mucho y quédate a mi lado muchos años. Es todo lo que te pido». Elena asintió en silencio. Para ella, más que las estrellas en los hombros de su hijo, el mayor orgullo y la mayor felicidad era el corazón cálido de ese hijo que ahora le sostenía la mano. En medio del bullicio del mercado, madre e hijo se reencontraron, compartiendo el consuelo más profundo y silencioso del mundo. El tiempo pasó y las estaciones cambiaron. El viento cortante del invierno en el estrecho dio paso a la cálida brisa de la primavera. El soldado Mateo Montes era ya un soldado de primera con aspecto de veterano.
Aquella noche, como tantas otras, Mateo vigilaba el mar oscuro desde su puesto de guardia. El sonido de las olas era su única compañía en la quietud de la noche. De repente levantó la vista al cielo. Innumerables estrellas, imposibles de ver en la ciudad, llenaban el firmamento de un negro profundo. Eran las mismas estrellas que veía de niño desde la azotea, junto a su abuela. Abuela, de mayor quiero ser como el sol. Quiero arder con todas mis fuerzas para proteger a la gente que quiero. La promesa de su infancia resonó en sus oídos con una claridad asombrosa. Ahora, estaba cumpliendo ese sueño. Aunque se encontraba en el escalafón más bajo cumpliendo la misión más básica, sabía que más allá de ese mar que vigilaba, su familia y sus conciudadanos dormían en paz. Y solo eso, le llenaba el pecho de orgullo. Lo ocurrido aquel invierno le había enseñado mucho. El amor infinito de su abuela y el ejemplo de un verdadero soldado que le había dado su tío. Había grabado a fuego esas dos lecciones en su corazón. Había comprendido que la verdadera fuerza no consiste en oprimir a los demás, sino en protegerlos. Ajustó el fusil en sus manos y volvió a fijar la vista en el mar. Su mirada era más seria y decidida que nunca. Bajo la luz de las estrellas, hizo un juramento en silencio. Abuela, tío, y todos mis seres queridos. Os juro que os protegeré. Entregaré mi juventud y mi pasión para defender la paz de esta tierra. Que estas estrellas del sur sean testigos de mi juramento. El sonido de las olas, como si respondiera a su promesa, rompió con más fuerza contra la costa. A lo lejos escuchó los pasos de un compañero. Ya no estaba solo. Tenía a sus camaradas con quienes velaba en la noche y a una familia que confiaba en él y lo esperaba. El juramento en el estrecho.